If you see a faded love shack, yeah, yeah. I'm heading down the Atlanta highway, looking for the love getaway, headed for the love getaway. I got me a car. Estamos de regreso acá en Tu Matinal, un nuevo día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Son las 9:17 y ya nos encontramos en presencia de Carlos Rodríguez. Él es presidente del Colegio de Profesores de Atacama, así que tengo el agrado de tenerlo aquí conmigo. Le doy las gracias y lo saludo. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, muy buenos días, agradecer este contacto y en primer lugar saludar a las comunidades educativas, profesoras, profesores, estudiantes, asistentes de la educación, toda esa comunidad que se vuelve después de unas merecidas vacaciones a ponerle todo el empeño para que las cosas nos salgan bien. Sí, obviamente mandarles un saludo, ¿cierto?, a todos y todas. Complejo todo, ¿cierto? El tema del ingreso nuevamente a la jornada escolar. Ya este miércoles 5 se sumaría la totalidad de los alumnos, ¿cierto?, a su incorporación nuevamente a este nuevo año 2025. Queremos partir mencionando que han habido bastantes problemas. Bueno, estos problemas se vienen acarreando hace bastante tiempo, pero han habido menciones con respecto a un distanciamiento mayor, ¿cierto?, con el Ceremi de Educación. ¿Qué nos puede mencionar sobre eso, al respecto de esto? A través de comunicados, ¿cierto?, de prensa, también han mencionado este distanciamiento por parte del Colegio de Profesores con el Ceremi de Educación. El conflicto, la crisis de educación, la salida, es un tema que venimos tratando de marzo del 2023. Y en ese periodo han habido distanciamiento, han habido momentos muy tensos, muy difíciles con las autoridades. También hemos firmado 3 acuerdos. Hemos logrado que, aparte de las autoridades, la academia, por ejemplo, entre a buscar soluciones, sobre todo en lo académico, en lo pedagógico. Están las autoridades locales, unas más, otros menos, pero todos ayudando, los parlamentarios, alcaldes, alcaldesas, entonces ministerios. Por lo tanto, esto tiene esas características, o sea, estamos y la apuesta de las comunidades educativas, de las y los profesores, es que los acuerdos se cumplan y ese rol le corresponde a las autoridades. Tarde o temprano las autoridades tienen que cumplir porque aquí es un desafío. Estamos hablando de la región de Atacama, específicamente del SLEP, pero ahí el primer punto que planteamos al inicio de este conflicto, que era tener un plan de educación pública para Atacama, está sobre la mesa. O sea, todo lo que se logre o se avance en lo pedagógico, en infraestructura, en convivencia, va en beneficio de toda la región, tanto del SLEP Huasco como el SLEP Atacama, haciendo la salvedad que la crisis está en el SLEP Atacama, donde tenemos por resolver y cumplir los acuerdos principalmente. Claro, es el gran problema, el cumplimiento, el concretar, ¿cierto?, esos acuerdos que han manifestado y que han llegado también. Pero devolviéndonos un poquito a este distanciamiento que ha surgido, ¿cierto? ¿A raíz de qué en concreto, en particular, a qué se debe? Se debe, 3 acuerdos. Eso indica que el primero y el segundo no avanzó en un 100%. Tenemos un tercer acuerdo sobre la mesa. Yo mencionaba todas estas entidades ayudando y, por ejemplo, el plan pedagógico que tiene que ver, son 6 iniciativas bastante importantes, como la nuclearización de los objetivos de aprendizaje, que es una propuesta que trae la Universidad de las Ciencias de la Educación, UNCE,
Por otro lado está trabajando la Católica de Valparaíso, nuestra Universidad de Atacama, la USACH, que está atendiendo el tema de la convivencia. Esto tenía que partir en su instalación en octubre del año pasado para empezar la implementación ahora. Bueno, allí hubo problemas con los fondos regionales, tuvo que dejarse amarrado una glosa ahí con el presupuesto de la Nación, donde se van a disponer recursos de la Dirección Nacional de Educación Pública. Pero eso ya no partió en ese tema. Sí, ya hay un desfase en eso. Correcto. O sea, en lo concreto tendría que haber partido ya iniciando ahora el año escolar. La implementación, porque en octubre era la instalación y la difusión y las observaciones que podían venir. Y ya con eso partimos mal. Correcto. En infraestructura nosotros ahí nos encontramos con la participación del Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio que se comprometió y cumplió. En 5 meses hizo el levantamiento y tenía los informes de 14 establecimientos y ellos se plantearon metas, plazos y nos comunicaron que necesitaban los 4 primeros establecimientos tenerlos a disposición la segunda semana de diciembre para entregarlo la segunda semana de marzo. Eso tampoco sucedió. Entonces ahí vuelve el retraso nuevamente. Pero motivos, razones, el porqué de estos retrasos, por ejemplo, y este desfase de tiempo que tenían programado. Básicamente son la aprobación de los recursos. Nosotros inicialmente conversamos con el gobernador, con el GORE, y ahí hay un ofrecimiento que para nosotros es fundamental para remontar esta crisis educativa en Atacama. Estamos hablando de un ofrecimiento de 3.800 millones a un plazo de 10, 12 años. Y se había firmado, o se firmó a mediados del año pasado, un acuerdo entre el gobierno regional, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Pública, con la participación activa de la senadora Proboste, la aprobación de 25.000 millones para empezar a implementar los acuerdos, los distintos acuerdos que tenemos. Entonces eso tuvo una observación de la Contraloría en octubre, concurrimos a reuniones en el Congreso, se nos dijo que eso iba a estar subsanado el 30 de noviembre y así es como la historia se va aplazando. Tenemos, dentro de toda esta crisis, tenemos algunas urgencias, como la Escuela de los Fronterizos de los Loros, el Liceo Comercial, la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo, Pucará, que es la escuela que atiende las necesidades especiales, la Escuela de Caldera, de Desarrollo Artístico, el Liceo Blanco Encalada, la Escuela Especial de Chañaral, donde en el caso, por ejemplo, de la Sepúlveda Rojo, allí estuvieron trabajando a media jornada, un problema de techumbre. Con respecto a la escuela fronteriza, con la directora anterior se nos estaba informando que es un proyecto que viene desde el conflicto de marzo del 2023, donde se nos ha dicho que los recursos están disponibles, la parte del proyecto está desarrollada. Se nos hablaba de que las clases empezaban el año escolar 2026. Hoy tenemos información que eso se aplaza para el 2027. Un año. Y es evidente que una comunidad que se desplaza 40 kilómetros diarios, con todo el trastorno que impacta a otro establecimiento como es la Luis Uribe, entonces ahí hay evidentemente que el servicio educativo no se está entregando como corresponde, como lo indica la ley, y estamos aplazando las soluciones. Entonces nosotros como comunidades educativas somos los encargados de buscar, a pesar de que la burocracia que tiene que pasar por
por distintas instancias como la Mideso, DIPRE, Contraloría. No nos negamos a los controles, porque también hay que... Claro, tiene que seguir su proceso, eso es normal. Correcto, porque si no se produce como la crisis del comercial. En el comercial no es todo el establecimiento que tiene que demolerse, es un pabellón que fue mal construido el 2002, perdón. Entonces hacen prácticamente 23 años, 22 años, que eso no se soluciona, pero ahí hubo una inversión donde hubo irresponsabilidad de las autoridades en no vigilar que eso quedara bien. Y la escuela donde debería trasladarse el Pucará también fue abandonado, esa obra fue abandonada en el 2014. Entonces hay una displicencia, hay una despreocupación para algo tan fundamental que es la educación, y sobre todo en Atacama, que tenemos una particularidad de ser la región que está completa en esta modalidad de SLEP, y que, bueno, nosotros ya teníamos un 75% de educación pública, que en el fondo nosotros se debe a características culturales e históricas de la región. Está la influencia de las y los profesores normalistas, que básicamente tuvieron en todo este periodo las direcciones de estos establecimientos. Por lo tanto, es un tesoro de educación pública que tenemos acá, pero eso se está declinando, se está dañando profundamente, y por eso la disconformidad ante el no cumplimiento, y ahí es el Estado de Chile, es el gobierno de este momento, son los ministerios que tienen que cumplirlo. Y también en esto hay situaciones positivas, la predisposición de la academia, de las autoridades locales, tanto delegado presidencial, gobernador, recién lo mencionaba, parlamentarios, todo el mundo quiere ayudar, pero en algún momento esto no cuenta con... Claro, y no avanza. No cuenta con la decisión política de resolver esto. Esto es por supuesto que es una obra fundamental de políticas públicas y también decisión política que tiene que ver con lo ideológico, con el gobierno. O sea, es eso lo que nosotros reclamamos e insistimos. Y hemos hecho un tremendo desgaste y sacrificio. O sea, 76 días de movilización en educación es un crimen. Pero también no podemos tener establecimientos con advectos en sus instalaciones de agua potable y sus techumbres, o la falta de las autorizaciones sanitarias de los establecimientos. Hemos solucionado una cantidad de problemas, y ahí nosotros estábamos claros que habían condiciones mínimas habilitantes, que es el agua, la luz. Tenemos un problema en este rato en el Liceo José Antonio Carvajal, de que las salas están progresivamente quedando sin luz. Aparte de estas acciones que yo te nombraba, de las 2.572, que ahí tenemos un problema con las instalaciones para las maquinarias y talleres. Y allí nosotros hemos insistido en las autoridades, que son: una es el normal desarrollo del año escolar 2024, 2023, 2025, y los otros son los compromisos que tienen que hacerse. ¿Y qué andamos buscando? Que suceda en este rato como la información que tenemos sobre el liceo comercial. El liceo comercial, la demolición, enero y febrero 2025, se hacen las obras de saneamiento, y en mayo estarían los estudiantes, esa comunidad educativa, volviendo a las antiguas edificios, instalaciones. Correcto. Ahí tenemos una certeza. Claro, pero cuando concreto. se nos informa que de todo lo destinado 2024 para infraestructura se ocupó un 5% y tienes una tremenda demanda en infraestructura, allí no entiendes, o entendemos, por ejemplo, que el departamento de proyecto del SLEP ha sido una debilidad durante todo todo este trayecto, así como la ley.
manejamos información reciente porque no hemos estado reuniendo con las autoridades que ese departamento hoy no tiene toda su dotación completa, por ejemplo. Entonces, tenemos que fijarnos en todos esos detalles y tenemos una tremenda actividad gremial. Las y los dirigentes prácticamente no tenemos verano, muy reducidas nuestras vacaciones. El año pasado no tuvimos, no se pudo salir porque teníamos el compromiso de un año normal 2024 y eso es lo que nos duele, o sea, ¿cómo vamos a remontar los resultados? Nuestra región hace noticia cuando se nos mide nacionalmente, pero por cifras negativas, siempre claro, estamos reconocidos reconocidos por ello. Y como este mismo como región. hecho de la crisis de educación en Atacama fue noticia nacional después de una tremenda movilización, pero sigue siendo noticia por la no solución. Y de alguna u otra manera hemos trabajado en la elaboración de tener respuesta. ¿Cómo salimos de la crisis? Y ya ahí lo imperdonable, o sea, los atrasos, y en eso estamos. También hemos estado abocados a la desvinculación, a los despidos. O sea, teníamos 86 colegas que dejaban sus trabajos. Claro, tenían menos de 2 años y medio, pero en una región que necesita docentes. No hemos hecho preparación durante todo este tiempo. Entonces hay una cantidad de irregularidades que tiene que ver con el desempeño de la autoridad pública, sobre todo de educación, y de ahí vienen los cuestionamientos, las tensiones. Por ejemplo, hay un sumario al primer director ejecutivo que no se ha resuelto y ya está por terminar o terminó su periodo. Y eso, no sé, el 2023 se nos decía, en octubre eso está saneado, estamos al 2025. Y allí hay una situación que no permite hacer el proceso de tener un director ejecutivo por alta dirección pública. Y vamos en el 7º director ejecutivo. Y esa cantidad ya te indica que es algo más lo que está pasando. Y ahí vamos a un tema complejo que es la ley. Tuvimos una noticia, 2 directores nacionales fueron ratificados por el Ministerio de Educación y por el gobierno en sus cargos por 6 años, sin concurso. Lo contempla la ley y por eso nosotros decimos tenemos que revisar la ley. Deberíamos haber hecho ese trabajo en el año legislativo 2024, quedó para este año. Y allí hay que hacer énfasis, si no se cambia la ley, si no se reestructura, no estamos diciendo alivianar los controles, sino que tiene que haber, al contrario, más control, pero más ejecución. Entonces, en el LEC Huasco las comunidades educativas no comprenden que en un contexto de democracia, aunque sea legal, designar un director ejecutivo por 6 años. Uno enseña la participación, hay un ramo muy maravilloso que es formación ciudadana, donde tú votas, donde tú participas, donde están tus derechos. Entonces esto es como anacrónico. Eso tenemos que canalizarlo y buscarle solución. Y la solución es en un cambio a la 21.040. Claro, ahí como revisando la ley, por ahí viene todo, yo creo, ver qué está pasando, cómo se puede modificar también. Lo bueno es que han tenido buenas como conversaciones, está a la disposición, por lo menos con el nuevo ejecutivo, ¿cierto? Director ejecutivo, ya están conversando y tienen planeado también una nueva conversación, juntarse el 12 también de marzo. Correcto, y además que en esto hemos ido aprendiendo, o sea, tenemos garantes que son para ver el desarrollo de este trabajo. Tenemos ministros de fe, donde está el obispo de la región, los rectores de las universidades mencionadas, el mismo ministro, pero a pesar de todo ello, esto no camina rápido, como te das cuenta de las cosas que son fundamentales. Y hoy lo pedagógico que tenemos, tenemos una crisis estamos al debe, o sea, y si no están las condiciones, bueno, por ahí
decía, bueno, podemos hacer en cualquier circunstancia clases, pero resulta que si a los estudiantes de los liceos TP no tienen las maquinarias y no tienen los insumos para hacer sus prácticas, eso es un fraude. Es Claro, una y queda en el estafa. aire. Correcto, y es una condición mínima habilitante. Se han perdido recursos, asignaciones formales que no han sido ejecutadas. Entonces, estamos hablando de esa crisis y por eso nosotros planteábamos esta estructura que da base a nuestra movilización y donde afirmamos nuestro compromiso de que no podemos dejar perder y olvidar, porque eso es lo que está instalado en nuestra cultura, en nuestro acervo, es decir, las promesas no se cumplen. Esta promesa tiene que cumplirse, estos acuerdos tienen que cumplirse, porque si no estamos matando algo fundamental que es tener una buena educación. Hay un reclamo hacia la juventud, hacia nuestros estudiantes, pero ¿dónde está nuestra preocupación como autoridades, en nuestro caso como docentes, que nosotros... Y ocupación más que preocupación. Correcto, de no entregar esas condiciones. O sea, ¿cómo estás entregando un profesional, un técnico, y llega sin ninguna preparación, sin ninguna práctica, solo lo teórico, solo el esfuerzo de sus docentes? Eso no puede ser. O sea, y más cuando tenemos un contexto de desafío que son transversales a todo, el calentamiento climático, la convivencia. Tenemos desafíos, estamos mirando el espacio. Tenemos que tener una sociedad altamente capacitada, altamente humana, con patrones de respeto y comportamiento, donde cada individuo no valga más que otro, sino que tengamos todos esos derechos, por supuesto, ligados al esfuerzo, a la voluntad de salir adelante, pero eso lo entrega este contexto de Estado, de gobierno, y ahí es donde tenemos nuestro reclamo y nuestro compromiso de no cejar. Las y los dirigentes de Atacama estamos profundamente comprometidos y no vamos a permitir que las autoridades se den la licencia de no cumplir y de romper este estigma de que siempre se promete y no se cumple. No se cumple, es que son Entonces, innumerables las problemáticas de carácter urgente y que se van postergando, si eso es lo que pasa. Entonces ya después hay una incredulidad, porque claro, se llega a acuerdos, se conversa y se fijan plazos. Pasa ese plazo y luego es lo mismo, o sea, queda ahí en ascuas, en veremos, no sucede, no llega a lo concreto. Entonces eso es lo que ya los tiene un poco cansados, aburridos, de que las cosas sí a lo mejor se conversan, el del diálogo está todo bien, pero en lo práctico, en lo concreto, no llega, o sea, no pasa, no sucede. Entonces ahí hay algo que está pasando, que se sigue postergando, se sigue lo mismo y se van sumando problemáticas también a lo que ya existe. Entonces es un sinfín, es algo que no acaba. Claro, y más allá del compromiso están las soluciones. O sea, el MOP en 5 meses hizo su levantamiento y dijo esto es lo que hay que hacer en estos 14 establecimientos, dio plazo, fecha, pero le fallamos en los recursos. Por otro lado, el gobierno regional y el Consejo Regional están en predisposición a ayudar, pero dice, si no llegan los proyectos como corresponden, ¿cómo los vamos a aprobar? Entonces, es esa prolijidad, esa preocupación. Tenemos las universidades han desarrollado un trabajo sumamente profesional de propuesta. Por ejemplo, hay una de ellas es hacer un laboratorio estadístico de todas las acciones que tienen que ver con lo educativo en Atacama. Por lo tanto, allí tendríamos la historia y la base y el respaldo para las decisiones, las urgencias, las prioridades. No tendríamos problemas en lo financiero, todas las partidas se ejecutarían. Entonces es eso lo que hay. Yo te hablaba recién
de los fundamentos de nuestra movilización, que está en curso. Nosotros le llamamos, en este tiempo tenemos que movilizar la gestión, y en eso no vamos a cansar. Ahí tenemos todas las energías, por supuesto que nos enoja. Obvio. Con justa razón. Correcto, pero el compromiso es no perder los esfuerzos, porque hay mucho trabajo y hay mucha voluntad. Y estos acuerdos pasan por un plan de recuperación de la educación pública en Atacama, que ya está como establecido en el papel, involucra los dos SLEP. Está la revisión de la ley 21.040, que está en el Congreso, que le falta colocarle más participación, dejarla acorde a una propuesta educativa del siglo XXI con todos sus desafíos. Está el funcionamiento del SLEP, tanto en lo administrativo y financiero. Si no hay orden en el sostenedor, no puede haber orden hacia abajo. Está lo pedagógico, que bueno, estamos al debe y tenemos que hacer esas actualizaciones, y las ser cifras más eficaces, y allí está el tema de la convivencia, que es este elemento sí, que tema impacta profundamente. Sí, de todas y maneras. por supuesto el tema de infraestructura en las condiciones mínimas habilitantes, las obras a mediano y largo plazo, porque hay que seguir dando respuesta. Entonces aquí hay un tremendo esfuerzo. Está la propuesta, están los acuerdos, está la salida, las soluciones, pero concretar esas soluciones es lo que nos hace enfrentar este año. Y esperemos que puedan tener ese orden que tanto esperan para poder tener certezas, que eso es lo que ustedes quieren también, certezas, fechas, tiempos estimados concretos también, que se puedan ir resolviendo y que no vaya pasando lo que ha pasado hasta ahora, ¿cierto? Que las cosas se sigan postergando y no se concretan en el plazo establecido. Le queremos agradecer enormemente por haber estado con nosotros acá conversando, hablando un poco, ¿cierto?, de todo lo que sucede, lo que ha estado sucediendo hace mucho tiempo y lo que llevan hasta el momento, ¿cierto?, lo que pretenden también como a mediano o corto, mediano o largo plazo también. Así que agradecemos a Carlos Rodríguez, quisiera agregar algo presidente, más. sí, obvio, del Colegio de Profesores. Diga. Mira, nosotros tenemos un tremendo trabajo en las comunidades educativas, los comités técnicos. Los comités técnicos, se levantó una propuesta de 2.572 acciones. Hoy, ¿en qué estamos con las autoridades? Ordenar dónde están todas esas iniciativas, de las más complejas a las más simples, para poder decir, bueno, esto es lo que hay y de aquí es lo que tienen que cumplir, separando lo que tiene que ver con el año escolar y con los compromisos firmados en el acuerdo. Es eso la orientación que le estamos dando. Cualquier decisión que tomemos las y los docentes o las comunidades educativas pasa por ese hecho fundamental o ese principio que tenemos, que es consultado a cada una y a cada uno de los integrantes de las comunidades educativas. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por Gracias haber estado a con ustedes. nosotros acá en el Matinal Un Nuevo Día. Que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos con más Matinal. Así que no se lo pierda y recuerde que también estamos viendo y dando todos esos consejos del horóscopo que tanto esperan, así que no se lo pueden perder. No se vaya, regresamos de inmediato. Three girls falling to jam, and a